Les agradecemos a nombre de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, a través de Ibero Consultores Estratégicos y al Departamento de Letras, precisamente, que es donde la doctora Michelle Gama nos va a hacer hoy el favor de estarnos apoyando con esta conferencia. Les agradecemos en verdad que se hayan tomado el tiempo para este tema que es muy importante para nosotros, sobre todo porque estamos en un mes que lo conmemora, pero aparte sabemos de la importancia en organizaciones, llámese laborales y demás, ¿no? Entonces, pues quiero agradecer a la doctora Michelle Gama este tiempo que nos va a compartir. La información que nos va a compartir es de verdad magnífica. Le agradecemos, doctora, muchísimas gracias y pues bueno, por favor, adelante. Muchas gracias, Blanca. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta charla sobre políticas de identidad. Le agradezco muchísimo a Blanca que me haya invitado y agradezco también a la directora del Departamento de Letras por sumarse a esta iniciativa. Bien, hablemos un poco de políticas de identidad en el ámbito laboral. Como ya decía Blanca, es justo el mes del orgullo, de Pride, así que es algo que vamos a estar viendo constantemente en diferentes plataformas de distintas organizaciones, pero quizás la invitación hoy es que lo pensemos desde un lugar un poco más teórico, filosófico, que es la identidad, ¿no? Para eso me gustaría empezar con una frase de una pensadora catalana que se llama Mary Torras, que ella dice que el cuerpo es un texto, que el cuerpo se lee. ¿Y qué relación hay entre esas lecturas del cuerpo y las formas en las que construimos nuestra identidad? Ya en la actualidad parece que hay un consenso sobre cómo en términos identitarios no estamos fijas, ¿no? Quizás la invitación de hoy, antes de pasar ya a cómo hacer comunidades diversas e inclusivas, les invito a pensar la identidad como una narrativa, ¿no? Como algo que se va escribiendo, como algo que no está fijo, como algo que está siempre en proceso, ¿no? Y que se va alimentando de diferentes también narrativas culturales, ¿no? Narrativas que compartimos, códigos también se le llama, ¿no? Códigos que heredamos. Heredamos desde nuestras familias, en la escuela, en las historias que consumimos, ya sea en cine, en televisión, libros, en fin, ¿no? O sea, como que culturalmente nos vamos construyendo unos códigos de cómo nos relacionamos, cómo nos clasificamos, cómo empezamos a entendernos dentro de estas dinámicas semánticas y de significado. ¿Qué categorías le dan forma a la identidad, no? Pues el género, la raza, la clase, las capacidades físicas y mentales, la orientación erótico-afectiva, ¿no? Hoy ya no hablamos de preferencia sexual, ¿no? El nombre ha cambiado a orientación erótico-afectiva, la identidad de género, el origen. Todas estas son algunas de las categorías que le dan forma a la identidad, ¿no? Aquí podríamos sumar si somos también jóvenes o no, si somos gordos, gordas o no. O sea, todas esas categorías de lecturas del cuerpo, que era la frase que les ponía al principio, acaban dándole forma a quiénes somos. Y eso es importante en dos sentidos, porque pues hay algunas veces que elegimos o que tenemos un margen de maniobra sobre poder elegir ciertas cosas, pero hay otras que no elegimos y acaban determinando el recorrido que vamos a tener en nuestras vidas. Así que es importante entender esto como un problema también de ética y de justicia. O sea, ¿por qué entonces hay vidas que valen más o valen menos según unas categorías que no se eligen, ¿no? Es una pregunta quizás un poco más en términos éticos y de justicia que tenemos que hacernos. Y los estereotipos son también narrativas culturales, ¿no? En este momento les voy a dejar de compartir pantalla para hacer un ejercicio aquí en el chat. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio sobre estereotipos, ¿ok? Entonces, la dinámica es la siguiente. Quiero que se imaginen un hombre de verdad. ¿Qué características tiene un hombre de verdad?
yo a mis grupos de alumnos y alumnas y alumnes, les digo siempre que si quieren hacer aparecer el estereotipo, nada más hay que agregarle de verdad a la categoría, ¿no? Hombre de verdad. Si quieren, yo empiezo. Aquí en el chat me van acompañando. Un hombre de verdad es fuerte. Perdón, Michelle, ¿ya pueden ellos activar nuevamente su micrófono para esta actividad? Ok, si quieren participar entonces con su micrófono o en el chat, lo pueden hacer, como lo prefieran. ¿Qué opinan? ¿Un hombre de verdad es fuerte, lógico? Muy bien, Jorge. Valiente, proveedor, alto, bien, ok. ¿Qué otra característica tiene un hombre de verdad? Voz profunda, ok. Nunca pide ayuda, muy bien, ¿no? Generalmente reprime sus emociones, puede hacer todo solo, no pide ayuda. Honesto, bien, responsable, resuelve, reparador de todo, ¿no? También hay esta relación entre la masculinidad y las herramientas y reparar todo en la casa. Proveedor, muy bien. Jorge dice, la única emoción que expresa libremente es el enojo, exactamente, ¿no? El enojo es una emoción que no debilita la masculinidad, ¿no? Mientras que a lo mejor hay otras emociones que sí lo hacen, ¿no? Fuerte, muy bien. Ok, no demasiado arreglado. Ok, bien, bien, bien. Yo quizás me imagino un poco a Pedro Infante, ¿no? Cuando decimos hombre de verdad. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Y ahora cambiemos un poco a estereotipo, Mariela. O sea, me refiero como al estereotipo de hombre de verdad, ¿no? A esta masculinidad quizás hegemónica, ¿no? Que se impone, a esta masculinidad que tiene que ver con, pues, esta fuerza y el estereotipo de masculinidad, ¿no? O sea, justo estamos hablando de estereotipos. Ahora les pregunto, una mujer, de verdad, una mujer estereotípica, una mujer normativa, la feminidad estereotípica, muy bien, tierna, dulce, sentimental, muy bien, cuidador. Ahí está. Compartimos estos códigos, ¿no? Que es un poco lo que quería que vieran en esta actividad. Cuidadora, callada, dependiente, ama de casa, sí. Uy, y aquí no ha salido uno muy importante. Las mujeres casi siempre nos definimos, en términos de estereotipos, en cómo nos relacionamos con la maternidad, exactamente, ya lo sacó Marcela, y también en cómo nos relacionamos con la sexualidad, ¿no? En ese sentido, así es como se clasifica mucho a las mujeres. Bien, pues regreso a la presentación entonces. Como les decía hace un momento, muchas gracias por su participación en la actividad. Mi objetivo era ver cómo compartimos, ¿no? Estas narrativas, cómo compartimos estos estereotipos y es algo más bien cultural, ¿no? No es algo individual, sino que todas, todos, todes conocemos el significado de estas narrativas culturales. ¿Por qué son políticas las representaciones culturales? Bueno, pues aquí me refiero a políticas en términos de poder, ¿no? O sea, ¿por qué hay juegos de poder o por qué hay un desbalance de poder en estas representaciones culturales, ¿no? Pues primero porque no todas valen lo mismo, lo que les decía, ¿no? No todas las vidas, los cuerpos y las identidades tienen el mismo valor. Si pensamos que estamos constituidas a partir de estas categorías funcionan como binomios, ¿no? Hombre-mujer, heterosexual, homosexual, blanco-negro, citadino, rural, joven-viejo, gordo-flaco. O sea, estos binomios tienen un problema en el que uno vale más que el otro, ¿no? Y tristemente, como vimos, compartimos estas escalas de valor que le damos a estas categorías. Y esto, pues, acaba impactando nuestra vida profesional, ¿no? Estos estereotipos acaban también desarrollándose y teniendo mucho peso en nuestra vida profesional. Pensemos, por ejemplo, ahora en estereotipos con el enfoque de ciertos trabajos. Pensemos también cómo hay ciertos puestos que están estereotipados, no solo entre hombres y mujeres, sino también a identidad de género, orientación erótico-afectiva, ¿no? Voy a dejar de compartir la pantalla para que hablemos también de estos estereotipos en el ámbito laboral. O sea, un minero,
Mujeres en el sector servicios, sí, exacto. La minería, pues más hacia lo masculino. La parte de estéticas, ¿no? O de sexo servicio, tiene el estereotipo de identidades trans, por ejemplo, ¿no? Los hombres ingenieros, bien, también. Existen fenómenos como enfermeras poco enfermeros, porque incluso, como bien dice Nora, en la enfermería o en tipo labores como de cuidados, como ser, por ejemplo, maestra de niños pequeños o estudiar carreras como pedagogía o así, tiene que ver más con esa feminidad estereotípica, ¿no? Y la masculinidad estereotípica tiene que ver con otros. Las mujeres son un poco confiables porque eventualmente se embarazarán, sí. También el asunto de la identidad de género, lo que les decía, ¿no? Como hay muchas limitaciones para las identidades trans en términos laborales. También hay estereotipos con respecto a la identidad erótico-afectiva, ¿no? Alguien que sea o que se identifique como lesbiana o como hombre gay, también su rango de margen laboral, ¿no? También se reduce y se ve afectado. Y les quiero hablar ahora de un fenómeno que se conoce en los estudios de género como techo de cristal. ¿Alguien sabe qué es el techo de cristal? No. El techo de cristal es un fenómeno que se refiere a cómo las mujeres, aunque ya participamos, aunque ya el cambio de paradigma, ¿no? De las mujeres en los últimos 100 años ha hecho que ya participemos en la vida pública, que no estamos relegadas solo al ámbito de lo privado, de lo doméstico, de los cuidados, sino que ya participemos en la vida pública, ¿no? Que ya podemos salir a trabajar, a votar, ¿no? Que cada vez hay más logros en este camino hacia la igualdad sustantiva. Pero hay un techo de cristal. ¿Esto qué significa? Perdón, se me fue choco el café. Que en el gordo de las empresas sí participamos las mujeres, pero en los puestos, mujeres e identidades disidentes. ¿Qué sería esto? Personas de raza no blanca, personas no heterosexuales, personas con una identidad de género distinta a la normativa, personas de comunidades rurales, o sea, todas, no me quiero referir solo a la diferencia más obvia, que es mujeres y hombres, porque estas políticas de identidad tienen que ver con todas las identidades que se denominan abyectas o disidentes. ¿Qué significa esto? Que no son la norma, ¿no? Y que en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, son lo que hoy se denomina elementos que suman a la diversidad, ¿no? Y este techo de cristal tiene que ver con, hay un límite, hay un techo de cristal invisible hacia los puestos ya más altos de dirección media y alta dirección. Hay un tope hasta donde pueden llegar estas identidades. También hay otra cosa que se llama el suelo pegajoso, que es muy, o sea, no solamente es el techo de cristal, ¿no? Que no se puede subir porque hay un techo de cristal que te topa, que te detiene. También está el suelo pegajoso. Y el suelo pegajoso es cómo estas identidades también no podemos ir subiendo porque el suelo está pegajoso desde nuestra propia concepción de nosotros, de nosotros mismos. Entonces, esos son dos fenómenos muy interesantes que suceden en las empresas en la actualidad. El techo de cristal y el suelo pegajoso. Regreso a la presentación. Entonces, estos estereotipos en la vida profesional acaban limitando nuestras relaciones. Decía Michel Foucault, un filósofo francés, que este tipo de clasificación de la identidad que vivimos en la actualidad y desde la época moderna, ¿no? Cómo nos clasificamos y esta clasificación tiene peso, ¿no? Como les decía, hay unas que valen más que otras. Michel Foucault decía que eso cómo empobrecía nuestras relaciones, ¿no? Que eran relaciones empobrecidas en términos de que hay todas estas otras posibilidades que no exploramos justo por no tener otras formas quizás de construirnos o ir más allá de esta clasificación estereotípica.
Los estereotipos, la categorización, implica roles y mandatos, ¿no? O sea, hay unos roles que le adjudicamos a ciertas categorías identitarias, ¿no? Un hombre joven tiene unos roles, ¿no? Y unos mandatos. Una mujer de 50 años también tiene unos límites y unas expectativas, ¿no? Justo porque somos narrativas, lo que les proponía al principio, ¿no? Si las identidades son narrativas, ¿cómo le hacemos para retar los roles, los mandatos, los límites y las expectativas que acaban definiendo cómo nos entendemos a nosotras mismas, a nosotros mismos a partir de esas expectativas y cómo nos entienden los demás y las demás? Y esto en comunidades laborales limita muchísimo las posibilidades de cada colaborador, cada colaboradora, ¿no? Porque si yo ya estereotípicamente, según mi cuerpo, según la identidad, según las categorías que habito, ya me adjudican, ya me clasifican, ya me ponen en esta cajita, pues difícilmente voy a poder salir de ahí. Y difícilmente la forma de relación que voy a tener con les demás en mi comunidad laboral, lo que yo pueda aportar, se queda súper limitado. Entonces, eso es algo que las empresas cada vez más entienden como un obstáculo. Y lo que quieren con la construcción y consolidación de comunidades diversas, laboralmente hablando, es justamente apostarle a otras formas de entender la identidad y sus posibilidades. De entender a sus colaboradores como assets y que esas diferencias, ¿qué es lo que van a aportar? Bien, les voy a dar las definiciones oficiales, ¿no? de inclusión y de perspectiva de género para que las analicemos juntas. Bien, según la UNESCO, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general, en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. Y aquí abajo les volví a incluir las categorías que les propongo hoy para que pensemos. Dicha diversidad incluye, pero no está limitada, a la raza, el género, la orientación erótico-afectiva, la identidad de género, la salud, lo que entendemos por salud, ¿no? Lo que antes, les decía hace rato que pensemos cómo han cambiado las categorías, ¿no? Antes se habla de preferencia sexual y hoy ya hablamos de orientación erótico-afectiva. Pues lo mismo pasa con la salud. O sea, si ustedes se acuerdan, cuando éramos más pequeños, pequeñas, se habla de personas inválidas. Ya el mismo término inválido, ¿qué connotaciones tiene? ¿Qué implicaciones tiene, no? Hoy hablamos de capacidades diferentes. En términos de salud mental hablamos de neurodivergencias, ¿no? Por eso pongo aquí la salud. O sea, pensar lo que en estudios del cuerpo y la identidad se llama capacitismo, ¿no? O sea, el pensar que los únicos cuerpos válidos, ¿no? Retomando ese término, son aquellos normativos, ¿no? Que tienen esta definición de salud normativa. Por eso pongo las capacidades, la edad también, ¿no? O sea, cómo hoy en día hay muchos estereotipos con respecto a la edad y lo que eso implica, la clase social, por supuesto, la nacionalidad, son algunas de las diferencias que más causan prácticas discriminatorias. Bien, y aquí también les dejo de compartir pantalla para que podamos hablar un momento de algunos actos de discriminación que ustedes se les ocurre como ejemplos de la falta de mirada crítica que antes teníamos sobre la inclusión y que ahora ya han cambiado, ¿no? Me gustaría que pensáramos juntas, juntes, algunos ejemplos de cosas que son prácticas de discriminación que estaban normalizadas antes y que hoy pues ya no son aceptables, ¿no? Jorge, dice una universidad que difícilmente se aprecia la neurodiversidad, es decir, diferentes formas de pensar por la configuración de las redes neurales, por supuesto, ¿no? Tener en el equipo a alguien del espectro autista, por ejemplo, se piensa como algo negativo en lugar de como un plus,
porque justo nos va a dar perspectivas mucho más diversas y menos enfocadas en lo que siempre estamos acostumbrados a ver o a escuchar, ¿no? Pero bueno, siguiendo con estos ejemplos, ¿no? Que antes, de prácticas discriminatorias que antes estaban normalizadas y que hoy no son aceptables, es, por ejemplo, si hay un grupo, en una reunión, en una sala de reuniones, hay un grupo de ejecutivos, todos del mismo estatus, pedirle a la mujer o asumir que la mujer es la que va a traer el café, ¿no? Eso es un ejemplo de que hace 5 o 10 años estaba 100% normalizado. Algún apodo, ¿no? Algún apodo entre el equipo laboral hacia alguien que tuviera una diferencia como de peso, de alguna característica física, chistes machistas en reuniones donde la mayoría son hombres. Gracias, Jorge. ¿Qué más se les ocurre? Sobre usar lentes, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, algún apodo, ¿no? Al pelo chino o al cuerpo, ¿no? ¿Qué otra práctica se les ocurre que antes estaba normalizada y hoy ya no? Trabajar en jeans, playa y tenis no es profesional, estar prieto, claro, ¿no? O sea, ya esa palabra hoy es inaceptable su uso, ¿no? Ya sabemos todas las connotaciones que implica. Todavía es complicado notar incluso que vivimos violencia laboral, claro, o sea, y quizás una de las invitaciones también en esta charla de hoy es reconocer prácticas violentas, ¿no? Esto de reconocer buenas cosas antes de que el otro pudiera estar siendo violento, por supuesto. O sea, hay que para poder construir comunidades diversas, primero hay que identificar las fracturas en términos de relaciones y de estas identidades que acaban estando en estados de desbalance de poder que por supuesto llegan a la violencia, por supuesto. ¿Alguna otra ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, es siempre comentar sobre el cuerpo o la belleza de las mujeres, ¿no? Pero no es algo que pasa con los hombres. O comentar o hacer chistes sobre la identidad de género o la orientación erótico-afectiva cuando no es heterosexual, ¿no? Asumir que todo el mundo es heterosexual, ¿no? Asumir que todo el mundo o que todas las mujeres son madres o quieren tener hijos, ¿no? Creo que ya cada vez más vamos pensando, considerando que estas decisiones pues, son privadas, son personales y no influyen en el desempeño laboral de esa identidad de esa persona, ¿no? Creen que buscamos halagos. Sí, estás en tus días, ¿no? Uf, por supuesto, ese es un gran ejemplo también. No nos invitan a salir después del trabajo porque van a la cantina, aunque podamos entrar, por supuesto, ¿no? Asumir que las mujeres no pueden ser buen equipo. Bien, ¿qué piensan de, por ejemplo, la diferencia en clase social, ¿no? Que es algo que no hemos hablado. La discriminación en términos de clase social o de origen, ¿no? Tener miembros del equipo que sean de origen de comunidades indígenas, ¿no? La edad, por supuesto, también es un tema de discriminación. Bueno, creo que lo que veo es que aquí tienen como mucha claridad sobre esos casos. Muy bien, pues continúo con mi presentación. Regreso a la definición de la UNESCO, ¿no? La inclusión, un enfoque. Si se fijan, no es un contenido, no es un reglamento, no es una política, es un enfoque, es una mirada crítica, es un posicionamiento ético, es una cosa más bien actitudinal. O sea, no es algo que podamos implementar como política sin que haya un proceso de reflexión. Eso creo que es muy importante decirlo, ¿no? Es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales. Responde positivamente es justo lo contrario a la estereotipación, a ese proceso de diferenciación negativa del que hablábamos al principio de esta sesión, ¿no? La inclusión entonces es un enfoque que invita a responder positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, ¿no? Decíamos, ay, las mujeres es un problema porque se embarazan, están en sus días, o es un problema tener a alguien gay, indígena,
viejo, neurodiverso en el equipo porque va a traer problemas, ¿no? Ese es un estereotipo, el pensar que la diversidad trae problemas también, sino una oportunidad. O sea, la diversidad como oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad o del equipo laboral, ¿no? A través de la activa participación en los procesos que se llevan a cabo. Bien. Y también les traje la de perspectiva de género para que la conozcan, ¿no? O sea, si trabajamos en nuestras empresas con perspectiva de género, ¿qué significa eso, no? Bueno, pues para la ONU, el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia, o sea, la perspectiva de género es estratégica, esto es importante también decirlo, destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas, políticas económicas, sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. ¿Qué significa esto? Que hay que partir de la desigualdad, ¿no? O sea, si en la empresa, en la política empresarial de nuestra organización, partimos de que hay desigualdad o de que hay una tendencia por el contexto que habitamos, incluso a vivir violencia de género, que va, como sabemos, desde un chiste hasta el feminicidio, y es parte del contexto nacional e internacional que habitamos, creo que es un excelente punto de partida crítico, ¿no? En lugar de decir, no, en esta empresa hay igualdad. No sé hasta qué punto eso es un error. Creo que habría que partir de esta empresa, esta organización, como parte del contexto nacional e internacional, es desigual, tiene problemas de violencia, ¿qué vamos a hacer al respecto? Ese es quizás lo que las empresas cada vez están haciendo, las organizaciones lo que más están haciendo ya en ese sentido. Las organizaciones, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos que debe de tomar una organización, una empresa, para construir y consolidar comunidades diversas al interior de su tejido, el tejido que forma la comunidad de colaboradores y colaboradoras? Bueno, pues comenzar, primero, como decíamos, a identificar dónde hay violencia y luego también a implementar buenas prácticas, ¿no? O sea, entender la diversidad más allá de esto que conocemos como pink washing y rainbow washing, ¿no? La diversidad tiene que ir más allá de marzo y de junio, ¿no? Del 8 de marzo y del Pride Month. La diversidad tiene que ser algo constante y que se incluya ya incluso en las políticas empresariales, ¿no? Tener protocolos de atención y prevención de discriminación en todos los ámbitos, no solo de violencia de género por razón de género, sino también por discriminación en todos los niveles y por todas las categorías que vimos en la primera parte de esta presentación. Y no solamente es pues ya lanzar los documentos y ya, sino darle seguimiento para que esa consolidación llegue y se vuelva realmente la comunidad laboral una comunidad en donde la diversidad se valore y se promueva, ¿no? Aquí quizás seguro se preguntan si el asunto de las cuotas y demás, bueno, esto es algo que en teoría, en estudios de género, en estudios del cuerpo, de la identidad, en política pública, se llama esencialismo estratégico, ¿no? El esencialismo estratégico se trata de pensar en estrategias, por eso es estratégico, para dejar de ser una comunidad desigual o para atender problemas que son emergencias. Un ejemplo que siempre le doy a mi alumnado es el del vagón de las mujeres en el metro, ¿no? Esa es una política de esencialismo estratégico. Es decir, ante la emergencia que vivimos las mujeres en el transporte público, en donde nos pueden desde decir un piropo, hasta tocar, hasta violentar verbalmente, hasta agresiones tan severas como que nos eyaculen encima, pues entonces hay que dividir y asumir que tenemos una emergencia y hacer algo al respecto, ¿no? Y tomar una postura. Esto es el vagón de las mujeres. ¿Qué es algo que queremos que sea permanente? No. O sea, lo que queremos socialmente es que esta emergencia deje de existir, pero en lo que llega ese momento en el que todos, todas, todes podemos viajar libremente en el transporte público, se implementa el vagón de mujeres. Esto quizás se pueda hacer en términos laborales y en las empresas, ¿no?
Piensen que ustedes identifican que su equipo laboral de tal área está constituida en su mayoría por hombres blancos heterosexuales. Bueno, pues las convocatorias a las plazas pueden tener esto que se llama afirmación positiva, es decir, pedir una plaza para una mujer o pedir una plaza para alguien de alguna comunidad indígena, y así fortalecer la diversidad del área en la que identifican que hay solamente ciertas identidades como normativas o hegemónicas, ¿no? Y esto resuelve un problema identificado, ¿no? Todas estas estrategias, ¿no? Estos primeros pasos que les pongo aquí, desde Ibero Consultores podemos ayudarles a implementarlos, ¿no? Identificar las buenas prácticas que ya tienen y sumar otras. Las políticas empresariales que tengan líneas muy claras para la inclusión y la consolidación de comunidades diversas. Tener sus protocolos de atención y prevención de discriminación en todo sentido, no solo de género, sino, como también les digo, de discriminación por cualquier identidad disidente, para evitar prácticas violentas que cada vez dejan de estar más normalizadas y que cada vez tienen más necesidades las empresas de promover comunidades menos violentas, más justas, ¿no? Más de colaboración y no de enfrentamiento. Y los procesos de seguimiento y consolidación para que esto suceda. Bien, la reflexión final, antes de pasar a la parte de preguntas, ¿no? Y que podamos discutir lo que ustedes quieran y necesiten, es la invitación a asumir la diversidad de la comunidad laboral como un acierto. O sea, es un asset tener diferentes tipos de identidades en un equipo, ¿no? Esto creo que es lo más importante que quiero que se lleven, y que esto cada vez más es una necesidad de las organizaciones y de las empresas en Latinoamérica, ¿no? En donde nos estamos subiendo a este tren del cambio de paradigma en términos de identidad en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque va a enriquecer las posibilidades de relación y las posibilidades de perspectivas. Y por eso es un asset, por eso es un acierto para la empresa, la comunidad diversa consolidada, ¿no? Que no se quede solamente en este nivel superficial del pink washing o del rainbow washing que les hablaba hace un momento. Bien, pues por mi parte sería todo. Me gustaría escucharles a ustedes sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias. Michelle, muchísimas gracias por esta información muy importante que nos has brindado. La verdad es que veíamos el chat lleno de los comentarios y impresiona que todavía a estas alturas sigamos con esos estereotipos, ¿no? Entonces, pues todos tienen abiertos sus micrófonos por si tienen alguna pregunta para Michelle. Por favor, adelante. Gracias, Blanca. Sí, justo estoy viendo, Jorge ha sido súper participativo hoy. Me encanta a mí también el estudio de McKinsey. Gracias. Justo es uno de los pilares sobre como dices, impacto positivo, como acierto, ¿no? Que es el que uno, la seguridad, o sea, la confianza y la seguridad en tu espacio laboral, cómo aumenta tu productividad, ¿no? El tener espacios seguros, libres de violencia, por supuesto que va a hacer también que la lealtad de los y las colaboradores aumente, y por lo tanto también su adhesión a lo que la empresa o la organización necesita de ellos y de su productividad, por supuesto. Mónica, es una pregunta interesante. Y quienes están jerárquicamente con la capacidad de tomar esas decisiones no lo ven como prioridad, ¿cómo podemos ser les demás colaboradores, colaboradoras para empujar? ¿Cómo provocar interés en la gente y que se prioricen estos temas? ¿Cómo concientizas a las mismas minorías que están viviendo situaciones violentas? Sigue siendo prioridad el no perder el trabajo, por supuesto. Incluso dentro de las instituciones de educación superior, quienes llevamos esta agenda, quienes formamos parte de los equipos de género en las instituciones de educación superior, el reto más grande no es afuera, es adentro, ¿no? Las resistencias internas, ¿no? El llamar a este tipo de implementaciones que tienen que ver con el cambio de paradigma que vivimos y que habitamos,
ideología de género, ¿no? Para denostarlo, para minimizarlo. Lo vemos también en nuestros mismos gobernantes, ¿no? Todos los reclamos que tienen que ver con diversidad, con injusticias por cuestión de género o de identidad, se minimiza, ¿no? Se habla de este desdén y de esta invisibilización, ¿no? Creo que en ese sentido, acaban de aprobar hace poco una norma internacional que se va a implementar en un año, ya lo aprobaron, que es la ISO 90. Pues entonces lo que nos va a quedar es que cuando se implemente, que se va a implementar en 10 meses más o menos, lo mismo que nos pasó a las universidades, por ley. Por ley se tienen que atender por lo menos los casos de discriminación en términos de identidad. Todos, ya va a ser por ley. Ese es el último recurso. Lo ideal es que las mismas comunidades laborales empiecen a empujar esta agenda, ¿no? Como bien dices, quizás desde abajo, no perder el trabajo sí es un miedo, sí, pero quizás visibilizar los problemas que hay no te meterán en tantos problemas como exigir respuestas. Bueno, pues comencemos por visibilizar, ¿no? Los cambios de paradigma mundiales en la historia de la humanidad, el primer paso siempre es visibilizar, ¿no? Visibilizar la diferencia y la injusticia. Piensen en los movimientos feministas, piensen en los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos con personas afrodescendientes, piensen en el movimiento LGTBIQA+. ¿Cómo empieza? Primero se visibiliza, ¿no? Para entender que hay un problema de justicia. Después se estudia, ¿no? Ya empezamos a hablar de esto desde diferentes disciplinas, ¿no? Y después se van implementando cambios muy poco a poco. Pero de que se implementan los cambios, sabemos qué ha sucedido, ¿no? Hoy no estamos en el mismo lugar que hace 5 años, que hace 15, que hace 20. Que nos falta mucho por hacer y empujar, sí. Pero yo tengo confianza de que justo la falta de ver esto como prioridad se está cada vez viendo como una necesidad. O sea, ya creo que cada vez más a los directivos, a las directivas de las empresas les queda claro que esto no es una moda, que es una necesidad, ¿no? Que va a ser permanente el ya pensarnos desde lugares más éticos y con relaciones más justas. Y sobre la última pregunta, que es muy difícil, la que me haces, ¿cómo concientizas a las mismas minorías de que están viviendo situaciones violentas? Tenemos tan normalizada la violencia y la discriminación en términos de identidad que a veces no nos damos cuenta de que estamos inmersos en ella. Pues también, o sea, no tengo una respuesta matemática para esta situación, pero sí visibilizarlo a través de las mismas normas que la organización o la empresa tiene. Yo te aseguro que en en la gran mayoría de las empresas y organizaciones hay lineamientos éticos y de justicia. Entonces sí, rastrearlos y si no son específicamente de discriminación por identidad, por lo menos sí visibilizar estos términos de relaciones desde nivel profesional, nivel justicia, nivel ética, ¿no? Y que esto no puede ser aceptable. Bien, dice Blanca, ¿qué pasa con las empresas que no tienen una política de este tipo? ¿Cómo se puede iniciar o cómo proponerla? ¿Los encargados de estas políticas deben de ser desde RH? No necesariamente. Yo creo que sí, RH puede ser una puerta de entrada, por supuesto, es la más quizás orgánica. No me gusta mucho la palabra natural a mí, porque justo luego todas estas injusticias y discriminaciones y demás, es que es natural, es que no es natural. No sé qué tanto podemos hablar de naturaleza en el 2022, ¿no? Ya hemos influido tanto en el medio ambiente que ya poco queda de natural, ¿no? O de original. Pero sí, lo más orgánico sería entrar por RH, pero también puede ser un interés de mandos medios, ¿no?
equipos de trabajo de los que yo soy responsable, promover estas políticas de inclusión y de diversidad se puede hacer también desde ese nivel. Que lo ideal es quizás que una empresa desde su dirección general, el CEO, ¿no?, quiera implementar las políticas, pues sí, ese es el escenario ideal. Pero como bien decía Mónica, no siempre sucede con esa ruta, ¿no? Quizás la ruta puede ser justo RH o direcciones medias, ¿no? Supervisores que les interesa que sus equipos sean espacios no violentos, sean espacios donde la diversidad sea promovida e incluso celebrada, ¿no? Como les decíamos hace un momento, está comprobado que tanto la productividad, la lealtad, el bienestar de los colaboradores y las colaboradoras sube inmediatamente al sentirse en espacios donde estas políticas son implementadas. Listo. Gracias, Michelle, por responder a estas preguntas. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para Michelle? Pues bueno, queremos hacerles, aprovechando este tiempo que tenemos y que no hay más preguntas aquí en el chat o alguien que tenga su manita alzada para poder hacer una pregunta. Acá Mariela dice que mínimo que debe estar contemplado en una política de identidad, ¿no? El estándar mínimo, Mariela, en mi opinión, el estándar mínimo debe de ser no violencia y no discriminación. Ya después podemos saltar a la inclusión y a la consolidación de equipos diversos, pero el estándar mínimo debe de ser no discriminación y no violencia. Esa es mi opinión. Gracias. Queremos invitarlos a dos cosas, ¿no? Una, que se acerquen al departamento de letras para que vean, pues, bueno, todo lo que están trabajando y también, pues, bueno, puedan encontrar toda la oferta educativa del departamento. La verdad es que están muy metidos en este tema con la doctora Michelle y con otros temas muy interesantes. Entonces, pues, bueno, les invitamos y las invitamos a que se puedan acercar. Y también, bueno, si ustedes requieren apoyo de asesoría, consultoría de la doctora Michelle, pues bueno, puedan acercarse con ella a través de nosotros, que es Ibero Consultores. Les voy a poner aquí en el chat nuestro correo para que podamos seguir en contacto y podamos empezar a trabajar con ustedes. Si alguno de ustedes necesita una política enfocada a este tema, la doctora Michelle es nuestra especialista y ella sería parte del equipo que los estaría atendiendo. Entonces, les damos, pues bueno, les agradecemos de entrada el tiempo, de verdad, les agradecemos la participación que hubo constante en el chat. Y también, pues bueno, si tienen alguna pregunta que ahorita no les surgió y se quedan con dudas, por favor háganoslas saber a ese correo de consultores.estratégicos@ibero.mx. Nosotros estaremos compartiendo esta información con la doctora Michelle Gama. También los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales porque tenemos constantes temas de este tipo en Ibero Consultores, sobre todo pensando en las necesidades que como empresas y como entidades necesitan, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que les agradecemos muchísimo. No recuperamos a Marisela. Entonces, pues bueno, esperamos que se hayan disfrutado esta plática. Les agradecemos muchísimo el tiempo, la disposición y si tuvieran alguna otra duda, pues por favor, acérquense a nosotros. Estamos trabajando en estos temas y nosotros desde la universidad pues estamos tratando de empujar esta parte que es un tema que aún nos tiene todavía inmersos en un gran trabajo por hacer, ¿no? Entonces, por favor, los invitamos a que se puedan unir a este trabajo que estamos haciendo y que ustedes desde sus trincheras, que son las empresas en las cuales laboran, pues nos puedan ayudar también. Muchísimas gracias y les agradecemos. Que tengan un excelente día.